Sí, ahí está grabando. Muy bien. Un momento, yo por aquí. Aquí están ustedes. Súper. Entonces, hoy es la última parte, la última clase en la que vamos a revisar máquinas sincrónicas y justamente vamos a hablar un poco sobre los contenidos en específico relacionados con la sincronización de máquinas sincrónicas a la red, que es un proceso y un procedimiento que tiene ciertas restricciones, ciertas limitaciones, ciertos aspectos que hay que tomar en cuenta para poder hacerlo. O sea, no es llegar y conectar una máquina sincrónica a la red, porque los efectos transitorios que se producen en la red, producto de esta entrada de la máquina o del generador al esquema, pueden ser bastante severos y por lo tanto hay que intentar mitigarlos a través de una buena conexión y para eso hay que seguir ciertas consideraciones que vamos a ver en la última parte de esta clase, que es la clase de hoy. Entonces, antes me gustaría darles una pincelada general, quizá no tan general, pero más específica, sobre algunas recomendaciones y aproximaciones al desarrollo de la segunda tarea de la asignatura, en particular con el desarrollo y la construcción del gráfico de las curvas en B y del gráfico de capacidad, o justamente de capacidad de potencia de la máquina. Entonces, primero vamos a partir por las consideraciones para la obtención de la curva en B de la máquina. Ahí les voy a mostrar una manera de poder hacerlo, bastante sencilla, pero que lógicamente el resto ustedes lo tienen que seguir en código. La segunda parte, que es consideraciones para la obtención de la curva, aquí no sé por qué puse compuesta, porque es la curva de capacidad. Un momento que lo vamos a cambiar al tiro. Curvas de capacidad. Eso después lo tengo que corregir en la versión que está arriba en el aula. Y por último, entonces, lo que yo les hablaba de la sincronización de las máquinas sincrónicas a la red. Entonces, partamos por esta parte, que es para poder obtener las curvas en B. Porque claro, la información que yo puse y que está justamente en la diapositiva anterior, que es para obtener justamente las curvas en B, da las instrucciones generales de cómo obtenerla, pero lógicamente ustedes ahí van a tener que revisar las ecuaciones para poder llegar a este gráfico que relaciona finalmente la corriente de campo versus la corriente de armadura en ciertas condiciones de operación. Vale decir, las curvas en B, hay que recordar, eso sí está en la PPT anterior, depende, o lo que hace es encontrar la dependencia entre la tensión inducida interna, que nosotros llamamos E sub F, versus la corriente de armadura, para una condición de operación en particular, que es a una cierta potencia de salida constante, y considerando también la tensión en terminales, que podríamos llamar acá U sub S, constante. Esas son las dos condiciones para poder considerar las curvas en B y que justamente hablan de un generador síncrono conectado a una red, por lo tanto el valor de tensión no cambia, se mantiene siempre en el valor de la red y por otro lado suministrando una potencia de salida constante. Y esto se analiza para distintas potencias, pero por supuesto que la curva se construye en torno a una sola potencia. Entonces, a partir del circuito equivalente, es posible determinar la relación entre las tensiones y corrientes de la máquina. Y eso nosotros lo hemos desarrollado bastante, varias veces hemos pasado por esta ecuación, con la salvedad de que para las curvas en B y también para las curvas de capacidad, se desprecia el efecto de la resistencia. Y es muy importante esto. Para la obtención de las curvas en B, para poder llegar a estas igualdades que vamos a desarrollar y que voy a mostrar justamente aquí, se desprecia el efecto de la resistencia, y si es que llega a haber, por supuesto que tiene que haber, pero si quieren de todas formas considerar la potencia que se disipa en esta resistencia, lo pueden hacer por separado. Es decir, se obtienen las pérdidas en los devanados de esta torre, las pérdidas llamadas en el cobre, y se pueden considerar al principio del diagrama de potencia, o sea, asumir como que es parte de las pérdidas a la entrada de la máquina junto con las pérdidas de roce y ventilación del impulsor primario, las pérdidas de roce y ventilación
del movimiento de la máquina propia sincrónica, entre otras. Y entonces cuando se desprecia esta resistencia, ya se hizo el cálculo de pérdidas, y las pérdidas ya se calcularon, ahí tenemos las pérdidas, entonces esto se saca de aquí. Y cuando se saca de aquí se obtiene el diagrama fasorial que se ve acá abajo, en la que no se tiene recordar que tenemos un LKB que debiese respetar la caída de tensión en la resistencia, y en ese caso, si es que se respetara la caída de tensión en las resistencias, entonces acá debiese haber, antes de ese vector negro que está aquí, un vector chiquitito que es paralelo al de corriente que habla de la caída de tensión en la resistencia, y después vendría este otro que está aquí. Eso en este caso no ocurre, luego o sea, considerando que estamos despreciando el efecto de la resistencia y por lo tanto el salto es directo. Tenemos simplemente nuestro LKB simplificado en que la tensión inducida interna E sub F va a ser igual a la tensión obtenida en terminales U sub S más J por la reactancia sincrónica y la corriente de armadura. Luego, nosotros sabemos que la potencia a la salida de un generador en general desde el circuito equivalente corresponde a la siguiente expresión. Como el circuito equivalente es monofásico, entonces la potencia tiene que ser 3 veces la potencia activa de salida del circuito monofásico. Y la potencia activa de salida del circuito monofásico es la tensión en terminales de salida, la corriente de salida, que en este caso es corriente de armadura, y justamente multiplicado por el coseno del ángulo entre estas dos cantidades, corriente y tensión. Y esto habla entonces de U sub S, tensión en terminales de salida, I sub S, corriente de salida, corriente que llega a la carga, corriente de armadura, y el coseno de phi, que el phi es justamente el ángulo que hay entre el desplazamiento eléctrico entre estas dos formas de onda. Despreciando el efecto de la resistencia, nosotros habíamos llegado a esta expresión que estaba aquí, que esa la hemos desarrollado y la hemos conversado en algunas clases anteriores, en que justamente nos aprovechamos aquí de la geometría del diagrama fasorial para poder analizar estos dos catetos que se forman acá, considerando que este ángulo de aquí arriba es phi, y por lo tanto, este cateto que sería el cateto vertical se puede determinar a partir del j por x sub s y sub s, que es este vector negro que está aquí. Podemos ver que a partir del vector negro es posible determinar ese cateto vertical, y a su vez se puede determinar a partir de la tensión inducida interna, que es este vector azul, y que este también cateto verde corresponde al cateto opuesto de esta que sería una nueva hipotenusa. Entonces, con esa igualdad nosotros llegamos a esta, que era la expresión de potencia a partir del ángulo delta, a partir de la reactancia sincrónica, y a partir de la tensión inducida interna y tensión de salida en terminal. Entonces tenemos tres ecuaciones, 1, 2 y 3, que nos permiten determinar algunos aspectos, algunas cantidades relevantes para esta operación, que es la de para poder hacer las curvas en B, que es considerando potencia de salida constante y tensión en terminales de salida constante. Entonces, como yo les decía, como tenemos que la tensión en terminales, la potencia de salida y la reactancia sincrónica, dado que es un parámetro constructivo, son constantes. Entonces hay que fijarse acá que la potencia de salida es constante, la tensión de salida en terminales es constante, y la reactancia sincrónica es constante. Si que quisiéramos mirar la ecuación 3. Por otro lado, si quisiéramos mirar la ecuación 2, vamos a tener que la potencia de salida aquí es constante y que la tensión en terminales es constante. Luego, para que eso sea constante, debe cumplirse, por un lado, que EF por el seno de delta tiene que ser constante, porque lógicamente todo el resto lo es, o bien que la corriente de armadura multiplicado por el coseno de phi sea constante, para que tanto la potencia de salida como U sub S sean constantes. Y que justamente lo que aparece aquí. EF seno de delta debe ser también constante para cumplir con la igualdad, en el caso de la ecuación 3,
Y adicionalmente, a partir del diagrama fasorial, se puede concluir y se puede decir que I sub S por coseno de phi también debe ser constante. Y eso es bastante evidente y salta a la vista de la ecuación y del análisis directo. Entonces, aquí es donde viene la manera, una de las maneras, uno de los caminos, porque hay varios, para poder formar la curva en B. Y bueno, antes de ponérselos aquí, lo vamos a ir explicando, solo lo voy a explicar brevemente. Primero, se dan un valor de phi, el que ustedes quieran. Lógicamente, en MATLAB eso va a significar que ustedes van a tener que hacer un vector con distintos valores de phi que puedan ser evaluados. Phi, recordar que es el ángulo de desplazamiento, y hablando de factores de potencia de capacitivo e inductivo, se debería estar moviendo entonces entre menos pi medios, no menos 90 grados y pi medios. Ese debería ser el valor en el que se mueve phi. Phi, recordando que es acá el ángulo que hay entre U sub S e I sub S. Entonces se puede mover. Acá estamos trabajando con valores de phi que son negativos, la corriente está en atraso, y por lo tanto tenemos desde, por ejemplo, menos 90 hasta los 90 que serían acá arriba. Entonces vamos a elegir algún valor de phi. Ustedes tienen que evaluar varios para poder obtener la curva en B, varios valores de phi, pero vamos a suponer que elegimos un valor de phi en específico, que yo le voy a llamar phi sub 0. Phi sub 0 es un valor de phi que ustedes eligen. Por ejemplo, menos 45 grados, por decirles algo. Entonces, si ustedes parten asignando, seleccionando un valor de phi, que le vamos a llamar phi sub 0, entonces, a través de la ecuación 2, ustedes, al evaluar phi, que ya sabemos que vamos a tener un cierto valor de phi que yo elegí, que es phi sub 0, fíjense que vamos a tener phi sub 0 y lo único que nos queda como incógnita es I sub S. Luego, desde la ecuación 2, ustedes van a ser capaces de determinar o despejar el valor de I sub S que les corresponde a ese valor específico de phi sub 0, que yo le voy a llamar I sub S0. Por ejemplo, habíamos considerado que phi sub 0 era menos 45 grados, por lo tanto acá va coseno de menos 45, coseno de menos 45, esto lo conocemos y el resto es despeje. Y para esos 45 grados vamos a encontrar un valor de corriente de armadura que yo llamo I sub S0. Después, como conocemos I sub S0, porque lo acabamos de determinar, y conocemos phi sub 0, entonces nos podemos ir a la ecuación 1. Y en la ecuación 1 tenemos el LKB listo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a saber que E sub F es U sub S, que nosotros siempre lo usamos como referencia, y por lo tanto va a tener su magnitud de U sub S, que está dado por los valores nominales del generador. El generador tiene sus datos de placa, cuál es la tensión que debe tener en terminales monofásico, hay que ver el ajuste de raíz de 3 o no en caso de que sea conexión estrella o delta. Entonces tenemos nuestra tensión en terminales ángulo 0, porque es nuestra referencia, y por otro lado tenemos J por la reactancia sincrónica, que es un parámetro constructivo dado, por I sub S en su magnitud, que I sub S en su magnitud lo encontramos acá. A partir de esta expresión es posible determinar cuál es el valor en su magnitud sin considerar ángulo del I sub S, pero tenemos el ángulo phi. Y por lo tanto, este fasor me va a quedar con magnitud y con ángulo, que el ángulo va a ser phi. Y por lo tanto, como conozco todo aquí, porque yo conozco en la magnitud de U sub S, porque es un dato de placa conocido, limitado, y tiene que ser constante. Ángulo 0 se conoce, J es un operador, X sub S es un valor conocido constante. Y sub S lo acabo de determinar mediante la primera iteración de este suerte de algoritmo, y phi, que fue el valor con el que partí el algoritmo. Y en definitiva, aplicando esta ecuación 1, yo voy a ser capaz de llegar a un valor de E sub F0. Y entonces, yo partiendo de un valor del ángulo phi, voy a poder encontrar un valor de la corriente de armadura y un valor de la tensión inducida interna que se relacionan directamente con este valor de phi.
Si ustedes se dan otro valor de phi, ya no menos 45, sino menos 30, van a obtener una corriente y una tensión. Y si ustedes grafican esa tensión y esa corriente en un gráfico, les va a dar la curva en B. Por lo tanto, ahí es lo que justamente se explica aquí. Para un valor determinado de phi, es posible encontrar un valor de I sub S, tal que la potencia de salida sea igual a una potencia dada a través de la ecuación 2, y con el valor de I sub S y de phi, que es lo que mostrábamos aquí arriba, es posible determinar el valor de E sub F a partir del LKB de la ecuación 1. Y ese, como digo, es una forma que hay para poder determinar esta relación que hay entre tensión y corriente, porque después el gráfico ustedes lo que tienen que hacer es tomar los puntos de tensión inducida interna que evaluaron. Si evaluaron el menos 45, entonces ese menos 45 se relaciona con dos valores, esos dos valores corresponden a un punto. Y esos dos, si ustedes van graficando punto a punto qué es lo que ocurre para distintos factores, no factores de potencia, pero de ángulo de desplazamiento entre forma de onda, tensión y corriente, van a llegar a la curva en B. Ahora, aquí tienen que tener cuidado, van a enfrentarse con algunas dificultades en MATLAB, qué es lo que ocurre si que consideran directamente desde menos pi medio a pi medio, que esto se va a ir infinito, y por lo tanto se recomienda no llegar exactamente en MATLAB, por ejemplo, a menos pi medio y a pi medio, sino que un poco antes, no 90 grados precisos, sino que menos 89,9999, para no llegar a este caso en que la tensión se va a infinito. Entonces hay que tener cuidado con los límites en los que se considera la construcción de este algoritmo para no tener problemas de convergencia, finalmente de que esto se va al infinito, no converge. ¿Alguna pregunta con esta primera parte de consideración de las curvas en B, para obtener las curvas en B? A modo general, por supuesto, no pensando en el código específico de cada uno de ustedes, que eso lo cual lo podemos ver al final de la clase, o si es que todavía no lo han hecho por correo, pero hablando del algoritmo, si es que tienen alguna duda o tienen hasta aquí más o menos claro cómo es entonces que hay que hacer para poder determinar las curvas en B. No por mi parte. Sí, Ignacio Peña. Bien. Entonces sigo. Consideraciones para la obtención de curvas de capacidad. Según lo que nosotros conversamos hace 2 semanas atrás con respecto a la obtención de curvas de capacidad, son dos los límites térmicos que hay que considerar y que justamente hay que graficar para poder obtener la región factible o la región estable de la máquina. Hay que considerar, por un lado, el límite térmico del circuito de armadura, que eso está dado netamente por la potencia aparente nominal que tiene la máquina, y por otro lado tenemos el límite térmico del circuito de campo, que eso depende de la máxima corriente de campo que es posible suministrar y por lo tanto se relaciona con el máximo valor de tensión inducida interna que se puede desarrollar. Entonces vamos por partes. En el caso del límite térmico de armadura, se debe considerar que vamos a tener nosotros por placa un valor de potencia aparente nominal. Por ejemplo, en el caso de la tarea era de 50 kVA. Eso es un dato de placa. Y por supuesto que la idea es no sobrepasar esa potencia aparente nominal, porque de otro modo estaríamos comprometiendo o los aislamientos o la temperatura de la máquina y por lo tanto su vida útil. Este se considera como el valor nominal en el cual la máquina estaría cómodamente operando 24/7 para respetar la garantía del fabricante. Si ustedes superan ese valor de potencia aparente nominal, conectando más carga, por ejemplo, al generador, carga eléctrica, entonces lógicamente que podemos acortar la vida útil del dispositivo porque van a haber mayores esfuerzos térmicos y eléctricos, eléctricos un poco extraño, pero térmicos finalmente en los circuitos, en los devanados, en el fierro de la máquina. Entonces, lo que hay que graficar es, sabiendo nosotros que hay un límite máximo
de potencia aparente, que es la potencia aparente nominal, entonces van a haber una serie de puntos de potencia activa y de potencia reactiva que hacen cumplir con esta igualdad. Vale decir, hay una serie de posibles valores de potencia activa y reactiva tales que se llega justo y preciso al valor nominal de la potencia aparente. En el caso, por ejemplo, de la tarea, tienen un generador que es de 50 kVA y por lo tanto hay muchas combinaciones de P y Q tales que la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado les da 50 kVA. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que graficar primero porque ese es el límite térmico del circuito de armadura y que justamente se relaciona con este círculo perfecto que está centrado en cero, que da justamente cuenta de estos distintos valores de P y de Q. Es una circunferencia en la parte de arriba, una circunferencia en la parte de abajo, perfecta, centrada en un plano PQ. Eso, y no es mucho más que discutir, porque justamente el límite térmico de armadura es el más sencillo de todos. Para el caso del límite térmico de campo, que eso no lo expliqué porque igual era bastante rápido la sesión anterior, pero creo que es conveniente que lo veamos bien ahora. Hay que considerar el circuito fasorial que mostramos acá. Nuevamente se desprecia el efecto de las resistencias para poder hacer este análisis. Y al despreciar el efecto de las resistencias, entonces teníamos esto que habíamos mostrado, que yo les había mostrado hace un par de minutos atrás. En que tenemos este fasor, que es el fasor de caída de tensión en los terminales de la reactancia sincrónica. Tenemos la tensión en terminales de salida y la tensión inducida interna. Y que justamente nosotros nos aprovechábamos de este triángulo rectángulo que se forma aquí y que solamente se forma compartido su cateto verde con el azul y con el negro, debido a que estamos despreciando el efecto de la resistencia. Entonces lo que hay que tener claro para el límite térmico de campo es que vamos a tener una corriente de campo máxima que a su vez va a estar relacionada con una tensión inducida interna máxima, debido a que estos dos son lineales, o vamos a considerar que son lineales si la saturación finalmente se desprecia. Por aquí tengo. Ahí sí. La tensión inducida interna máxima. EF va a tener un valor máximo y de ahí ya estaríamos sobrepasando los valores nominales de corriente de campo. O sea, tenemos una corriente de campo que es nominal, que es máxima, y eso habla también entonces de un campo, o sea, de un campo, una tensión inducida interna nominal. Luego, considerando eso, lo que hay que tener en cuenta es que el largo de este vector azul tiene un tope. El largo de este vector azul solo puede llegar hasta el valor de E sub F nominal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que tomar en cuenta este cateto vertical y este cateto horizontal. Nosotros ya sabíamos de antemano que la potencia de salida activa lo podíamos determinar mediante 3 veces I sub S por la tensión de salida por el coseno de phi. Y por otro lado, sabemos que si quisiéramos determinar la potencia reactiva de salida, entonces esto es igual a 3 veces la corriente de armadura por fase, por la tensión de salida en terminales por fase, por el seno de phi. Lógicamente, si uno es el coseno, el otro es el seno. Entonces, fíjense en lo siguiente y en lo interesante de esto. Porque acá tenemos un cateto que algo tiene un I sub S por seno de phi, que se parece en algo a este de acá arriba, que es un I sub S por el seno de phi. Y por otro lado también tenemos este otro cateto que es un I sub S por coseno de phi, que nos recuerda bastante a este I sub S por coseno de phi que aparece acá. Entonces lo que se hace para poder determinar el límite térmico de campo y cuál es la ecuación que de ello se deriva es este diagrama fasorial, que nosotros sabemos que el diagrama fasorial, así como yo se lo estoy mostrando, es de tensión.
lo que vamos a hacer es transformar el diagrama fasorial de tensión y convertirlo a un diagrama de potencia fasorial. ¿Cómo es eso? Como nosotros sabemos que la potencia activa es 3 veces I sub S por U sub S por coseno de phi, y que la potencia reactiva es 3I sub S por U sub S por el seno de phi, entonces vamos a multiplicar todos los fasores de este diagrama por una cantidad tal que se conviertan en potencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que notar aquí? Que si este cateto, por ejemplo, yo lo multiplico por 3 U sub S y lo divido en X sub S, que va a ser mi factor multiplicador, si yo esto lo multiplico, fíjense que el X sub S se va con el X sub S y me queda 3 U sub S por I sub S por el seno de phi, que es exactamente la potencia reactiva. Por otro lado, si yo multiplico este fasor todo por 3 U sub S dividido en X sub S, el X sub S se va con el X sub S, me queda 3 U sub S I sub S coseno de phi, que es la potencia activa. Vale decir que si yo multiplico cada miserable término de este diagrama fasorial por 3 veces U sub S partido en X sub S, aquí, acá, aquí, lo que estoy haciendo, como el diagrama fasorial se cumple, es amplificarlo. Amplificar todos los vectores de una suma no cambia ni altera su suma. El LKB no se cambia. Por lo tanto, esto es válido. Y fíjense entonces qué es lo que se obtiene aquí. Ah, bueno, esto ya se los había explicado. Justamente el diagrama fasorial completo se transforma a potencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Multiplicar todos los fasores por 3 U sub S partido en X sub S. Y entonces, ¿qué es lo que se cumple? Aquí yo lo tengo más bonito. O sea, una vez que tenemos eso que está aquí, que les dije, vamos a multiplicar todo por este término convertidor. X sub S se va, X sub S no, aquí no. Me retracto. ¿Dónde más se va? Aquí se va, aquí se va. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar acá abajo? 3 U sub S, I sub S, seno de phi. Acá arriba 3 U sub S, I sub S, coseno de phi. Acá 3 U sub S, J, I sub S. Acá 3 U sub S al cuadrado partido en X sub S. ¿Qué es lo que aparece aquí? O sea, no estoy haciendo magia. ¿Y cuál es la gracia entonces? Que nosotros sabemos que esto que está aquí es potencia, no es P, es Q, es potencia reactiva, y esto de aquí arriba es potencia activa. Más aún, esto que está acá, que es 3 U sub S por I sub S, que ya le quité el J porque estoy analizando solamente magnitudes, es la potencia aparente. Y tenemos esto. Y si ustedes se fijan, es como si yo tuviera aquí un origen de un plano PQ. Acá está el eje de la Q y la potencia, acá estaría el P. Vale decir que todo esto, si ustedes lo miran de lado, está inserto en un plano PQ cuyo origen está aquí, pero que está de lado. Y por lo tanto, como está de lado, y si nosotros lo enderezáramos, tendríamos que esto no es nada más ni nada menos que una circunferencia cuyo centro está acá, tiene un desfase con respecto al eje Q negativo, y este que es el que tenemos que mantener constante, porque hay que recordar que este azul se relaciona con la tensión de campo, que en realidad es la tensión inducida interna máxima, puede girar alrededor de esto para distintos valores de factor de potencia, y el girar este vector azul, voy a formar una circunferencia cuyo centro va a estar aquí. Que eso es lo que se muestra en el caso del circuito de campo
en la diapositiva de la clase anterior. Ahora, para no complicarnos con la vida con esto de tener que enderezarlo, considerar el centro y que el desfase, que no sé qué, la expresión que se deriva para obtener la curva de capacidad considerando el límite térmico de campo es tan simple como lo siguiente. Lo que hay que cumplir es que la magnitud de este vector azul, este fasor azul, se mantenga constante. Y para que eso ocurra, estos catetos tienen que tener ciertas condiciones. Vale decir, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Que el cateto, este que está aquí, que ese cateto vale el fasor amarillo, 3 u sub s al cuadrado partido en x sub s, más este fragmento rosado que está aquí, que es q. Ese es un cateto. Cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado tienen que ser a lo más máximo, podríamos poner menor igual, pero vamos a poner igual para poder ver el límite preciso máximo, la hipotenusa al cuadrado, que sería 3e sub f por u sub s partido en x sub s y todo esto al cuadrado. Y esta es la expresión que está o que deben ocupar ustedes para poder determinar el límite de circuito de campo, que es justamente lo que les muestro aquí. P cuadrado más Q más 3U sub S al cuadrado partido en X sub S todo eso al cuadrado, que es igual a 3 veces E sub F U sub S partido en X sub S al cuadrado. Y esto es la ecuación de una circunferencia centrada en 0, menos 3 U sub S partido en X sub S. Vale decir que si acá está el origen, y este plano está inclinado, en 90 grados, está rotado, entonces el centro de esta circunferencia que yo les digo que este vector azul puede hacer todo un recorrido por Manhattan, pero tiene que volver al punto centro, ese vector azul, ese fasor azul, tiene que tener máximo esta extensión, esta envergadura. Por lo tanto, para que eso ocurra, este cateto y ese cateto tienen que tener estas condiciones. Acá está el punto centro, hasta acá está el desfase del centro de esta circunferencia azul, que es justamente tal como se ve aquí, 3u sub s al cuadrado partido en x sub s, negativo porque estamos hacia la izquierda, que sería al rotar hacia abajo. Y con esas dos expresiones, vale decir, con esta circunferencia y con esta circunferencia, ustedes hacen la intersección, van a encontrar entonces esta que es la región de operación posible del generador síncrono, que es lo que se muestra en este caso en achurado. Además de estas dos, ustedes tienen que considerar, porque esto habla de la máquina, solamente la máquina. Se toma en cuenta qué cosas: potencia aparente nominal de placa, caso de la tarea 50 kVA. No importa que a la entrada haya Pepito o cualquier persona o cualquier motor o cualquier generador, o cosa diésel o lo que quieran ustedes, cualquier impulsor a la entrada del generador, no le importa a nadie. Estas que son los límites térmicos de armadura y límites térmicos de campo, dan cuenta de los límites de la máquina por sí sola, sin que alguien la esté motoreando. Por lo tanto, no importa que haya un generador diésel que solamente pueda entregar 45, 40, 10, 15, 20, no le importa a nadie. Porque estos son los límites térmicos de la máquina de por sí. Ahora, si ustedes quieren considerar y tomar en cuenta el límite o lo máximo que logra entregar el impulsor primario, vale decir, esta máquina que está motoreando al generador, entonces eso te tiene que graficar mediante una línea vertical. Porque lógicamente esto es un plano PQ, y por acá va a haber una línea que sea o a la izquierda o a la derecha de estos círculos, que va a ser la potencia máxima que es posible suministrarle en general o que puede desarrollar este generador.
Entonces, suponiendo, por ejemplo, que tenemos un impulsor primario que solamente puede entregar 40 kilowatts y que adicionalmente tenemos pérdidas de 2 kilowatts por efecto de roce y ventilación y por devanados o por pérdidas por efecto Joule en los devanados de estator, pérdidas en el cobre, entonces la máxima potencia que va a ser posible que le llegue a la máquina, a la parte de la conversión, a donde justamente tiene que suministrarse a la carga, van a ser 38 kilowatts, porque es 40 de lo máximo que puede suministrar el impulsor, y se le restan 2 porque 2 van a quedar en el camino peaje por las pérdidas. Entonces acá, esta barrera roja que está aquí, está puesto en el valor P igual 38 kilowatts, por decirle algo, suponiendo que esos fueran los datos. Y entonces esta región achurada llega hasta aquí nomás, porque de aquí para allá ya no hay posibilidad de poder desarrollar esa potencia activa. Consultas. ¿O todo bien con respecto a la obtención de curvas de capacidad? Circulito, circulito, raya, área, área achurada. ¿O todo bien? Hasta aquí. ¿Todo bien, profe? Súper. Entonces, ya habiendo visto esto que creo yo les puede servir para poder desarrollar de manera más sencilla la tarea, entonces vamos a la última parte de máquinas sincrónicas. Hoy se terminan las máquinas sincrónicas y ya el miércoles empezamos a trabajar con máquinas de corriente continua. Lo que yo les voy a mostrar ahora es muy superficial, muy por encima, para poder ver cómo es que se sincronizan las máquinas sincrónicas a la red, en particular los generadores síncronos. Y les voy a mostrar, por supuesto, que lo que normalmente se hace a nivel, no digamos que industrial, sí, digamos que a nivel industrial, pero de industria que tenga ciertos recursos, y cómo se hace también de manera artesanal, que eso es una experiencia que normalmente se trabaja en laboratorio, la experiencia que justamente de las lámparas incandescentes a distintas, o que justamente buscan encontrar la frecuencia precisa para poder entrar a la red, y eso se hace, o sea, hay que ir al laboratorio, vamos al generador, ponemos las lámparas incandescentes y vamos viendo esto con los diagramas fáciles. Entonces, como yo les decía al principio, a modo de introducción, cuando una máquina sincrónica opera conectada a la red, o es necesario conectarla, mejor dicho, es necesario conectar una máquina sincrónica a la red, es necesario tener consideraciones, hay que tener algunas precauciones, hay que tomar varios factores en cuenta para poder acoplarlo, o sea, para poder conectar. No es llegar y conectar los bornes de un generador síncrono en funcionamiento a una red, porque lógicamente hay efectos transitorios que se producen al intentar justamente acoplarse, que el campo magnético rotatorio provocado por la máquina síncrona se acople perfectamente en secuencia de fase y en velocidad, porque justo no es la frecuencia, no necesariamente puede ser la misma, pequeñas variaciones de la red, pequeñas variaciones de la velocidad a la que está girando la máquina sincrónica o la generador síncrono, pueden hacer que las frecuencias sean distintas y va a haber un proceso de acoplamiento que genere efectos transitorios, y por lo tanto tiene que cumplirse lo siguiente. Primero, tiene que haber igualdad de secuencia y de fase, porque si no, directamente queda la crema y el generador se sale de sincronismo y se detiene. O sea, estamos hablando de que si tenemos en una red A, B, C en una cierta secuencia, secuencia positiva o secuencia negativa, entonces... Ah, no, está bien, son tres. Entonces, el generador, que por ejemplo puede estar por este otro lado, por acá supongamos esta es la red. No, se me quedó, ese no lo pesqué, pero supongamos que tenemos una red. Y por acá tenemos los bornes del circuito de armadura, ojo, el circuito de armadura del generador. El generador está andando, ya está motoreado, por ejemplo, por un motor diésel, etc. Va a haber una tensión de salida en las fases A, B y C de ese generador, y esa secuencia tiene que ser consistente con la de la red.
O sea, si esto está en secuencia positiva o negativa, este también tiene que estar en esa misma secuencia. No sacamos nada con que el campo magnético rotatorio esté girando en un sentido, por lo tanto las tensiones A, B y C estén en cierta secuencia en la máquina y que estén en una secuencia distinta en la red, porque vamos a tener entonces que estos están a contragiro y no se va a lograr acoplar nunca. O sea, tenemos que tener igual secuencia de fases. Por otro lado, tenemos que tener igual, ojalá, esto es la parte quizá un poquito más complicada, no tanto, pero igual es complicada, igualdad en el valor de tensión. La red va a tener un cierto valor, una cierta magnitud de la tensión entre líneas. No sé qué dibujé ahí, pero me entienden. La tensión entre líneas de la red. Y cuando yo esté motoreando el generador síncrono que está por este otro lado, el generador síncrono va a estar siendo motoreado, va a tener una cierta corriente de campo, va a haber una cierta tensión de salida. El valor y la magnitud de esa tensión tiene que ser ojalá el mismo que el de la red. Hay que intentar llegar a que esa magnitud sea igual. Porque no, si no, lógicamente vamos a estar rompiendo en el EKB ahí y alguien va, o alguna resistencia va a tener que sufrir esos efectos transitorios, ya sea los conductores propios de la red o el mismo generador síncrono y su resistencia interna. Igualdad de frecuencia. Y aquí es donde parten todos los problemas. Porque hay que hacer que la frecuencia de las tensiones de salida del generador sean iguales a la frecuencia de la red. Que uno dice, pero es simple, si la frecuencia de la red es 50 y la frecuencia del generador lo hacemos girar a 1500 RPM, 4 polos, 3000 RPM, 2 polos, estamos listos. Pero bueno, les encargo hacer girar el generador con un motor diésel o con algún motor a una frecuencia justa y precisa, que es la de la red, que normalmente no es 50, sino que es 50,05, 50,2, 49,9. Y entonces ahí es donde necesitamos algún dispositivo o algún mecanismo que nos permita sincronizar y determinar cuáles son estas frecuencias para el momento de la copia. Y por último, igualdad de fase. Bueno, eso es como que cae de cajón. Si tenemos tres fases en una, tiene que ser tres fases en la otra, y tenemos que conectar la fase, la A con la A, la B con la B y la C con la C. Eso cae de cajón. Entonces, considerando y teniendo en cuenta estos cuatro factores que se deben cumplir, podemos hacer la sincronización. Y que se tiene que cumplir también que la fase A esté alineada perfectamente con la fase A, ya de por sí es complicado. Porque ustedes tienen que pensar, aquí nosotros vamos a tener, en el caso del generador, que tiene, ya sabemos, A, B y C, vamos a tener el fasor de la fase A, el fasor de la fase B, el fasor de la fase C. Podemos saber a través de algún medidor cuál es su valor en magnitud. Vale. Podemos saber cuál es su frecuencia. Vale. Pero ¿y cómo yo sé que el fasor de la fase A va a estar perfectamente alineado con el fasor de la fase A de la red? Porque una cosa es que estén girando a la misma velocidad y que la magnitud de los fasores sea la misma, pero ahora tenemos que alinear la fase A con la fase A. Y eso, por supuesto que no es menor. Entonces, con el fin de asegurar un correcto proceso de conexión, se usa, lógicamente, un equipo que se llama sincronoscopio. ¿Y qué hay sincronoscopio análogo? Que me parece que en la EIE, hasta el momento en que yo me fui, había un sincronoscopio análogo, pero de todas maneras es mejor hacer la experiencia con las lámparas incandescentes. Y no recuerdo si es que hay uno digital. ¿Qué es lo que permite entonces verificar el sincronoscopio? Por un lado, la secuencia de fases, si efectivamente estamos girando como corresponde, o sea, ambas en secuencia positiva o secuencia negativa, la frecuencia y el voltaje en los terminales de la máquina. Y también en el punto de conexión. O sea, permite determinar todo lo que necesitamos para saber cuándo hay que acoplar esto, cuándo es que se debe hacer la conexión. Entonces, por ejemplo, acá hay una foto robada de internet de un sincronoscopio análogo. Y en el sincronoscopio análogo se tiene esta agujita que está aquí, que ahora va a aparecer en color celeste. Y esa agujita que está aquí en color celeste es la clave de todo. Entonces, ¿qué es lo que indica la posición de la aguja?
indica la diferencia de fase entre el voltaje de la máquina entrante y la red. Vale decir, si es que la fase A, no sé qué voy a dibujar, en realidad no tengo que dibujar nada. La fase A de la red, ¿qué tan lejos está de la fase A del generador? El fasor de la fase A y el fasor de la fase A de la red y la del generador, ¿cómo están el uno con respecto al otro? O sea, tenemos como una resta de fasores aquí que nos permite justamente ver esto. La dirección de giro nos va a permitir saber si es que el alternador está girando, o en general, la forma de onda o el fasor de tensión del alternador gira más rápido o más lento respecto al sistema. Eso es si la frecuencia del generador es más alta o es más baja que la frecuencia de la red. Y bueno, lógicamente aquí nos dice más rápido o lento. Entonces supongamos que tenemos la fase A, la fase B y la fase C de la red. La vamos a llamar mayúscula. A, B y C. Y por otro lado vamos a tener del generador, supongamos, la fase A, la fase B y la fase C. Porque lógicamente están girando cada uno por su lado, los fasores. No tiene por qué estar alineada la fase A con la fase A. Todo depende de cuándo se prendió nomás la máquina, cuándo se echó a andar y cuáles son los tiempos transitorios, etc. Entonces, imaginemos que por esas casualidades de la vida, la red y el generador tienen exactamente la misma frecuencia. Eso significa que este sistema rojo, estos tres fasores van a estar girando a la misma velocidad que va a estar girando este sistema verde. Vale decir que el ángulo que hay entre la fase A del generador y la fase A de la red siempre se va a mantener igual, a pesar de que esto esté girando. Van a estar girando todo lo rojo, va a estar girando todo lo verde, va a estar girando, pero ese ángulo se va a mantener constante. ¿Qué es lo que vamos a ver en el sincronoscopio? Que esta agujita va a estar en una cierta posición y de ahí no se va a mover. Si la aguja no se mueve, significa que estamos a la misma frecuencia. Pero que estemos a la misma frecuencia no significa que esto esté perfectamente alineado. ¿Cuándo esto está perfectamente alineado? Cuando esto está justo aquí la aguja. Si la aguja llega a estar justo aquí, voy a borrar el otro, y está quieta, significa que tenemos que la fase A, B y C de la red y la fase A, B y C del generador, la fase A del generador está perfectamente alineada con la fase A de la red y que además las frecuencias de la red y del generador son iguales. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, la posición acá de la agujita? Ya, vamos a ver. Y la aguja se está moviendo en esta dirección que dice rápido. Eso significa que estas dos cosas están girando, pero el sistema verde, vale decir, la velocidad de giro del generador que se traduce en la frecuencia de oscilación de la forma de onda de la tensión de salida del generador, esa frecuencia es más alta que la de la red. Y como es más alta, entonces este sistema verde se empieza a despegar, se empieza a desplazar, a correr, a girar, y este ángulo que aquí, por ejemplo, le puedo poner alfa, va a empezar a crecer. Porque lógicamente el sistema verde va a ir girando más rápido que el rojo. Y lo que vamos a ver es que la agujita va a empezar a moverse, va a empezar a girar alrededor de esto. Eso es lo que normalmente va a ocurrir. O sea, olvídense de que esto van a lograr que la aguja se alinee aquí arriba y esté perfecto, maravilloso, y justo quieto, justo, y no, eso no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que sí vamos a poder lograr? Que el giro de esta aguja va a ser cada vez más pequeño. Hasta un punto que esto va a girar lento, lento, pero va a girar igual, pero va a girar esta aguja. Lo que habla de que la frecuencia del generador es levemente distinta a la de la red,
pero no es malo tampoco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Y qué es lo simpático que tiene justamente el conectador aquí. Ya, partimos conectando todo, conectamos los bornes de la red, conectamos, hacemos esto, por supuesto, ahí en la interconexión entre los dos, por supuesto, con un switch que nosotros podamos justamente operar para poder dejar la conexión o no. Entonces vamos a estar comparando. Estamos comparando los fasores, estamos comparando esto. Logramos ajustar la velocidad del impulsor primario del generador de tal forma que esta aguja empieza a girar súper lento. O sea, estamos logrando igualar casi las frecuencias. Y esto va a empezar a girar lento, 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 lento. Y cuando llegue aquí arriba, vemos que está llegando, le apretamos y lo dejamos conectado. Porque justo cuando esté ahí, la diferencia de frecuencia va a ser tan baja que cuando yo lo conecte, el propio generador va a ajustar su velocidad para poder llegar a esa frecuencia. Y esa pequeña diferencia prácticamente no se va a notar en la red. No va a haber un efecto transiente considerable. Y que es justamente lo que yo explico aquí. Cuando el indicador se mueve lentamente, vale decir, cuando este ángulo alfa no se mueve mucho, va lentamente creciendo, es decir, que la frecuencia del generador y la frecuencia de la red son casi iguales, y pasa por el punto de cero fase, que está aquí arriba, el conectador hay que cerrarlo. El generador entonces queda en paralelo de la red. Si por algo ese motivo ustedes se equivocan de secuencia, ustedes van a ver que la aguja va a estar métale girando así, vuelta loca, y no lo van a lograr nunca que la aguja gire lento. Porque lógicamente vamos a tener que este sistema verde y el sistema rojo van a estar girando a contragiro, y nunca van a lograr llegar por más que ajusten ahí la velocidad del impulsor primario y le pongan más o menos flujo de gasolina, flujo de diésel al impulsor o qué sé yo. No se va a poder lograr. Entonces, este aparatito es muy bueno. Ahora, hoy en día ya nada de eso existe, sino que, bueno, igual existen en algunas industrias y en algunas cosas igual van a encontrar conectadores de ese tipo, con estos viejitos milenarios de 80 años que se las saben todas y que conectan las cosas a puro dedo. Pero igual probablemente ya en cosas más modernas van a encontrar sincronoscopios que ya no son sincronoscopios, son sincronizadores prácticamente automáticos. O sea, tienes un esquema de control, tienes este sincronizador que detecta absolutamente todo solo, va ajustando, o uno puede ir seteándole el valor de frecuencia o digamos lo que uno necesita para poder modificar el giro del impulsor primario, y la sincronización se hace automática. O sea, en cuanto detecta esto, que la frecuencia es lo más baja posible, y que justamente está alineado la fase A del generador con la fase A de la red, listo, pum, se sincroniza. Y te muestra, está sincronizado, o sea, una brutalidad. Olvídate con el otro sincronoscopio, a pesar de que el otro igual habla de los fasores y de estar ahí metido, lógicamente estas alternativas son bastante más automáticas y más eficientes por lo mismo. Entonces, tal como yo digo aquí, hoy en día existe una gran cantidad de fabricantes que ofrecen equipos y sistemas de control, los cuales en su conjunto, se operando ambos al mismo tiempo, pueden realizar el proceso de sincronización de forma automática. O sea, esto se modela, el propio sincronizador ya tiene la forma en cómo hacerlo. O sea, se le ingresan los parámetros del generador o qué sé yo, que es lo que hay que controlar, y listo. Se hace la sincronización de manera automática, porque son las cosas que hay que considerar. Primero, que las magnitudes de las tensiones de la red y las tensiones del generador sean iguales, que las secuencias sean iguales, que las frecuencias sean lo más parecidas posible, y justamente la fase A y la fase A del generador y la de la red estén sincronizadas al momento de la conexión, porque si no, lógicamente, hay problemas. El método más artesanal, que como digo, me hubiese encantado mostrárselos en presencial, que fuéramos al laboratorio y lo viéramos, oh, mira, ahí están las lámparas prendiéndose y apagándose, porque ahí se ve, y que hasta el día de hoy sigue siendo una herramienta didáctica bastante potente para poder enseñar esto de la sincronización de las máquinas a la red, es a través de lámparas incandescentes. Entonces, el sistemilla es el siguiente. Tenemos el generador síncrono aquí abajo, la corriente de campo, tenemos la fuente mecánica, impulsor diésel, turbina, si que por ejemplo una central hidroeléctrica, lógicamente va a costar un poquito más controlar ahí el caudal o el flujo de agua, o modificar la altura equivalente entre el punto de toma y la casa de máquina. Hay que ver finalmente cuáles son los mecanismos para poder modificar
la potencia y la velocidad de giro del impulsor primario del generador. Entonces tenemos el generador síncrono desconectado por ahora de la red. Acá tenemos una red infinita, la podemos considerar infinita. ¿Y qué es lo que se hace? Se conectan lámparas incandescentes que se prenden y se apagan dependiendo de qué tanta tensión reciben, qué tanta corriente reciben. Y vamos a ver lo siguiente, que es, esta lámpara incandescente va a estar conectada a un extremo a la fase C de la red infinita, y el otro va a estar conectado acá al otro extremo que está el generador síncrono. Esta otra va a estar conectada a la fase B y la otra va a estar conectada a la fase C. Si ustedes hacen en el LKB, aquí lo que se va a obtener es que estas lámparas van a estar recibiendo una tensión de la red y van a estar recibiendo una tensión del generador síncrono. Van a estar recibiendo dos tensiones al mismo tiempo, y de esas dos tensiones al mismo tiempo es posible ver si es que hay diferencias de fase, si es que hay diferencias de frecuencia, etc. En el caso ideal, en el que ustedes llegaran por arte y magia del Espíritu Santo a que la frecuencia sea exactamente igual, que justamente esto está alineado a la fase A de la red con la fase A del generador, las magnitudes son exactamente iguales, entonces lo que hay que ver es que la lámpara incandescente va a estar prendida sin moverse. Prendida, absolutamente prendida, quieta. Pero, lamentablemente, eso no va a ser así, sino que vamos a tener igual una diferencia de frecuencia, vamos a tener una diferencia de fase. Va a llegar un punto en que la fase A del generador va a estar a contrasentido de la fase A de la red y la lámpara va a estar apagada. Pero cuando esto empiece a rotar, se va a empezar a prender. Entonces esto va a estar prendiéndose y apagándose, prendiéndose y apagándose. Cuando está en su punto de máxima luminosidad es porque están perfectamente alineadas la fase A de la red con la fase A del generador. Cuando está apagada es porque están perfectamente a contrafase. Si esto está girando, o sea, está prendiéndose y apagándose lento, es porque la diferencia de velocidades o la diferencia de frecuencias es pequeña. El fasor de la fase A del generador y el de la red van lentamente moviéndose el uno con respecto al otro, y entonces lentamente se apaga y se prende, se apaga y se prende. Y que justamente aquí, entonces, ¿qué es lo que se hace? Con la fuente motriz, o con justamente los actuadores sobre los que se pueda modificar su comportamiento de la fuente mecánica, se ajusta la velocidad del generador, se ajusta la velocidad del rotor para que sea lo más cercano a la frecuencia de la red. O sea, que la frecuencia del alternador resultante de esa velocidad sea igual o lo más cercano a la frecuencia de la red. La corriente de campo y sub F, nosotros ya lo hemos visto, y sub F varía el E sub F a su vez varía todo el resto y también llega a las tensiones terminales, se ajusta para que los voltajes en su magnitud sean similares. Y se mide tensión aquí y se mide tensión acá. Si la secuencia de fase es correcta, que era lo que le decía yo, las lámparas van a tener el mismo brillo, la 1, la 2 y la 3, y van a oscilar todas de acuerdo a la diferencia de frecuencia, todas a la vez. Si es que la diferencia de frecuencia es muy alta, van a estar prendiéndose y apagándose rápido. Prendiéndose y apagándose, prendiéndose y apagando, prendiéndose y apagando. Aumentando su luminosidad y disminuyendo su luminosidad, aumentando su luminosidad y disminuyendo su luminosidad, al mismo tiempo. Si la secuencia de fase es incorrecta, las lámparas van a brillar alternadamente, una primero, la otra después, la otra después. Una primero, la otra después, la otra después. Ya, eso es un caos. Tenemos que lograr primero que las lámparas oscilen todas al mismo tiempo, aumenten su luminosidad y disminuyen su luminosidad progresivamente, pero al mismo tiempo. Cuando eso ocurre, entonces vamos a tener o vamos a poder saber que la secuencia de fase es correcta. Luego, según lo que nosotros pensamos del sincronoscopio análogo, lo que hay que lograr es que, primero, la diferencia de frecuencias entre el generador y la red sea lo menor posible. Vale decir que las ampolletas o que las lámparas de sincronización lleguen a un punto en que lentamente se prenden y después gradual y lentamente se apagan. Porque de esa forma nos aseguramos que las frecuencias son lo más similares posible. Y por último, ¿cuándo hay que apretarle al switch? Cuando ya hayamos visto que las lámparas se prenden al mismo tiempo
Se prenden y se apagan al mismo tiempo. O sea, gradualmente aumentan su luminosidad y disminuyen su luminosidad al mismo tiempo. Que este aumento y disminución de la luminosidad es muy lento. Eso significa que las frecuencias son muy parecidas. Y cuando estén en el punto máximo, es decir, cuando las lámparas estén lo más prendidas posible y girando lo más lento, o sea, girando significa que oscilando lo más lentamente posible, cuando pase por el punto máximo de que esto está más prendida la ampolleta, la aprietan el switch. Y listo, quedan sincronizados. En el laboratorio, de hecho, si uno le pone empeño, con el generador que hay ahí en el laboratorio de máquina, es posible llegar a que prácticamente las lámparas quedan prendidas. Porque lógicamente igual hay un muy buen control que tenemos sobre uno de los motores DC que hay ahí. Entonces es posible llegar a un ajuste bien preciso para llegar justo a que las lámparas queden perfectamente prendidas, lo que habla de que la fase del generador está perfectamente alineada con la fase de la red que están girando en el mismo sentido la guagua. Y eso es. Eso es lo que yo quería compartirles justamente, y que es, habla esto de la sincronización a la red y que tiene que cumplir con estos requisitos. ¿Preguntas hasta acá? ¿O todo bien? Yo bien, profe. Súper. Muy bien. Esto es lo que yo tenía que compartirles por hoy. Por lo tanto, vamos a romper un récord. Primera vez en harto tiempo que terminamos antes de las 9:25. Entonces, siendo las 9:20, quedan, por supuesto, en libertad de acción. Si alguien se quiere quedar a hacerme preguntas, se queda a hacerme preguntas. Yo no tengo problema. Pero la clase llega hasta aquí. Así que, en caso de que no haya preguntas, bueno, si no me preguntan, pero si no, de todas formas, se cuidan y nos vemos el próximo miércoles a las 8:15. O sea, este miércoles que viene. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Yo, profe. Tiene una pregunta sobre la tarea, profe. Veámoslo.